Buenos días, tardes o noches, depende de estén. Soy MuyGrafex y en esta ocasión vamos a hacer un top. Que hace mucho que no hacía un top. Creo que el último que hice fue de los mejores canales de televisión que he visto. Y bueno, en esta ocasión va a tocar un top de, a mi parecer, las mejores 10 consolas de la historia. Obviamente, estamos hablando de una industria que está hace bastante tiempo, aunque bueno, siendo sinceros, para mí esto empezó desde el Atari 2600 en adelante. Y para muchos tal vez empezará con la NES. Pero bueno, cabe recalcar que me costó bastante hacer este top 10. Por lo tanto, también voy a hacer algunas menciones honoríficas en algunas consolas que no van a aparecer en el top. Y bueno, las voy a mencionar porque perfectamente podrían haber estado. Me costó mucho dejarlas, pero bueno. Sin más, vamos a comenzar. También voy a dar algún que otro dato de alguna consola, así que bueno, vamos con el top. Bueno, en el puesto número 10 tenemos a Sega Dreamcast. ¿Qué puedo decir de esta consola de Sega? La última consola de Sega, señores, y que fue, la verdad, un consolón tremendo, con un potencial impresionante. Vamos, que esta consola era un arcade en casa, y además que fue... Sí, no fue la primera consola con internet, pero fue la consola que mejor perfeccionó el internet, porque las otras consolas estaban bastante limitado. Y bueno, recordemos que Microsoft estuvo involucrado en la creación de esa consola. De acá tomarían bases para la creación de Xbox. ¿Y qué decir de Dreamcast? Una consola que nació en el año 98 y que para mi gusto mereció más vida. Lamentablemente Sega estaba golpeada por los temas de Sega América y Sega Japón, y por supuesto también por el fracaso de Sega Saturn. Y bueno, Dreamcast había llegado muy tarde. Arregló todos los errores que tenía Saturn, y además que tenía un catálogo que, si bien no era enorme como en otras consolas, la verdad es que tenía bastantes joyas. Pero el problema es que con la mítica PlayStation seguía vendiendo. Y cuando salió PlayStation 2 ya fue el golpe que mandó a esta consola a la tumba. Una lástima, la verdad, porque Dreamcast la verdad es que mereció un mejor, pero mejor trato y una mejor vida de la que tuvo. Juegos rescatables de esta consola y bastantes. Resident Evil Code Verónica, Sonic Adventures 1 y 2, Phantasy Star Online, Shenmue, Ikaruga, no sé si ya mencioné Resident Evil Code Verónica, bueno, lo mencioné de nuevo, y muchos otros juegos, la verdad. Soul Calibur, claro, como se me va a olvidar, uno de los mejores juegos de pelea de toda la historia. Así que bueno, puesto número 10 para Dreamcast, una consola que mereció más vida y más cariño, y sin dudas una de las mejores de Sega de toda la historia. Eso sí, el mando me dejaba algo que decía de lo gigante que era. Pero bueno, no todo es perfecto, la verdad. Dreamcast número 10. Número 9 para la consola que salvó la industria de los videojuegos, señores. La Nintendo NES, la Famicom, o como la conocimos acá en Argentina y bueno, tal vez en otros países, como el Family Game. Que bueno, era el clon, el puzzle, no sé cómo se dice, la consola pirata de la NES. Y bueno, esta consola la verdad es que ya se notará el diseño de la NES americana, porque esta consola cuando salió en el año... ¿En qué año salió? Creo que en el 83 salió la Famicom y en el 84 salió en Estados Unidos. No me acuerdo bien la verdad. Pero este primer diseño se hizo así porque la Atari 2600 dejó a todos sin ganas de tener una nueva consola, quería alejarse de la industria de videojuegos, hizo un bucle, un debate total de cómo arruinar una industria, gracias al juego también de ET 2600 y para ahí el juego, la adaptación de Pac-Man. Y bueno, la NES vino para calmar todo, la Famicom allá en Japón fue un éxito, la trajeron a América, pero la trajeron como un reproductor que se parecía a un reproductor de video casetera, de un VHS. Si se fijan bien donde van los juegos, es así como se insertaban los VHS, que iban los videos en las VHS. Luego sí, sacarían un diseño mucho mejor,
cosas buenas de esta consola, y bueno, que eran mejores que la Famicom, pues que por lo menos los mandos no venían dentro de la consola, porque la Famicom, los dos mandos venían adentro de la consola, y si se rompía uno, pues no sé cómo era, tenías que mandar a la consola a arreglar, no sé. Esto por suerte lo corrigieron con el modelo de la NES. Y bueno, qué decir de este juego, también de esta consola. También tuvo el accesorio de Dick System, que creo que se estaba planeado también para lanzarlo en en la versión americana y europea, porque si se fijan abajo de sus NES había un puerto para poner algo. Y yo creo que ahí iba la ranura del Dick System, que al final nunca salió de Japón. Bueno, juegos memorables de esta consola y bueno, tenemos Super Mario Bros 3, Tetris, Adventure Island, muchos de los juegos de Disney diseñados por Capcom, DuckTales, es que tuvo tantos juegos esta consola, Chippy Day, Mighty Final Fight, toda la saga Mega Man que nació en esta consola, en fin, un largo etcétera, y por supuesto la saga Zelda que nació acá también. La NES fue un antes y después, una consola memorable y una de las mejores de toda la historia, sin dudarlo, y una consola que salvó la industria de los videojuegos. ¿Qué sería hoy los videojuegos si no fuera por la NES? Nintendo llegó para poner un símbolo de calidad a sus juegos, por eso tenía su sello, aunque bueno, ese sello un poco de mentira también era porque hay algunos, la NES tiene bastantes juegos que son bastante basuritas, sinceramente. Pero por suerte tiene un catálogo con grandes joyas. Por supuesto también Double Dragon, Battletoads, entre otros juegos, la verdad. Gran consola y sin dudas una de las mejores. Aunque bueno, yo crecí con la versión del Family Game. Bueno, vamos a pasar al puesto número 8 y acá tenemos a la PlayStation 3, señores. Esta consola yo le tengo un gran cariño. Yo sé que acá podría haber agregado también Xbox 360, que es una consola que menciono acá, porque para mí es un empate entre Play 3 y 360, pero me debatí más por PlayStation 3, porque fue la consola que yo tuve y fue la primera consola que yo compré con mi plata. Obviamente mi madre me ayudó un poco a conseguir esta consola, me faltaban que eran unos 1000 pesos más y ella me los dio. Y la compré en el año 2014, a finales de 2014. Estaba en oferta, estaba 4500 pesos. Y me venía con un juego de regalo. Ese juego fue el mítico God of War 3. Bueno, ¿qué puedo decir de la PlayStation 3? Empezó muy mal esta consola, hay que decirlo. Tenía un precio de ¿cuánto? De unos... ¿Cuánto era? $600 me parece que era el precio. Una locura. Y aparte que los primeros modelos de PlayStation 3, si bien tenía algo genial que se quitó con las otras consolas, que era la retrocompatibilidad con PlayStation 2, una muy lamentable noticia cuando se quitó esto, pero mejoraron muchas cosas, la verdad. Y además que el primer modelo de PlayStation 3 tenía bastantes efectos, como por ejemplo la luz amarilla de la muerte. No confundir con la luz roja de la muerte de la 360, no, porque si bien la PlayStation 3 tuvo este defecto, muchas consolas Play 3 no lo tuvieron, por suerte. Con 360 la cosa fue peor. Pero sí puedo decir que el primer modelo de PlayStation 3, sí, era bastante un poquito defectuoso. Salió en el año 2006 esta consola. Y bueno, qué decir. Los juegos estaban carísimos, recuerdo que el primer mando no tenía vibración y que necesitabas moverlo con sensación de movimiento. No sé qué planeaban. Recuerdo también el modelo beta que parecía un boomerang horrible. Menos mal que decidieron cambiar ese modelo. Pero bueno, PlayStation 3 empezó muy mal. Y además que Xbox 360 ya le estaba comiendo terreno porque salió en el 2005. Pero bueno, gracias a títulos legendarios como por ejemplo Uncharted, la trilogía Uncharted que es magistral, Ratchet & Clank, God of War 3, y por supuesto The Last of Us, pues el PlayStation 3 remontó y sorprendentemente superó a 360, pese a que la 360 fue una gran consola. Tuvo sus pequeños detalles y sus pequeños errores, gracias a las luces rojas de la muerte, que afectaron bastante a la consola de Microsoft.
Como digo, perfectamente pudo haber estado acá la Xbox 360, pero me decanté por PlayStation 3. Así que bueno. Y por supuesto también no me olvido que esta consola era bastante difícil de programar. Tenía el mismo error que el mismo problema que Saturn. Y por supuesto muchos juegos de 360 estaban mucho mejor optimizados ahí que en PlayStation 3. Pero bueno, no, por suerte las compañías luego empezaron a saber manejar un poco mejor el sistema por y por suerte muchos otros juegos que salieron ya empezaron a estar mejor optimizados. Pero aún así, sí, tanto Xbox 360 como PlayStation 3 pudo haber estado perfectamente en ese lugar. Pero me decanté por PlayStation 3. Pasemos al número 7, que esta es por lejos mi portátil favorita de Nintendo, la Game Boy Advance. Una consola simplemente brutal que salió creo que en el año 2001, 2002 me parece que salió esta consola. Y bueno, ya la Game Boy Advance es una consola de 32 bits, pero su corazón o los juegos que manejaba eran un poquito más de 16 bits. Esto era un Super Nintendo portátil, señores. Y si bien había algún que otro juego impresionante como el Asterix o el Driver 3, esta consola se repartió con muchos, pero muchos ports de Super Nintendo. Y la verdad es que le sentó de maravilla, la verdad. Algunos lamentablemente no fueron tan buenos. Te estoy viendo Sonic Advance, aunque bueno. No, perdón. Sonic 1 del 2006. Porque los Sonic Advance sí están bastante buenos. Pero Sonic 1 del 2006, no sé quién hizo ese port. Según tengo entendido, está acreditado en Sonic Team. Pero no fueron ellos. Fueron otro estudio. Que aún no se sabe quién fue. Y bueno, Game Boy Advance la verdad también era una consola bastante buena en el apartado gráfico, un catálogo de juegos bastante bueno, muchos juegos de la saga Mega Man salieron acá, los juegos por supuesto de Super Nintendo que se aportaron acá, todos los Final Fantasy en su momento, bueno, los Final Fantasy de la NES hasta el Super Nintendo, también tenía Final Fantasy Advance, los Zeldas, que estaba Link to the Past, estaba The Minish Cap, en fin, una consola simplemente brutal. Y lo mejor de todo es que esta consola era compatible con juegos de Game Boy y Game Boy Color, o sea, tenías un catálogo gigantesco. Si nunca tuviste el Game Boy y Game Boy Color, acá podían ver, acá no tenías problema, porque los podías jugar acá perfectamente. Qué lindo cuando las consolas eran compatibles con otras y qué tristeza como esto se quitó en algunas consolas, la verdad. Un paso atrás a mi parecer. Pero bueno. Y en y acá me costó mucho si agregarte Game Boy Advance o Nintendo 3DS, porque la 3DS también fue una consola brillante que tenía un catálogo sensacional y tenía compatibilidad con Nintendo DS. Pero me decanté con Game Boy Advance, que hasta la fecha me la sigo considerando mi consola portátil de Nintendo favorita. Así que nada. Pasemos al número 6. Y aquí tenemos la consola de mi infancia. Yo que sí con un Family, vale. Pero la que más le invertí horas y la que más cariño le tengo es a la Sega Genesis o Sega Mega Drive. Consola que salió en el año 1988 en Japón. Y que sorprendentemente y por desgracia en Japón esta consola no brilló tanto. ¿Por qué no brilló tanto? Porque la NES seguía estando en lo más alto. Y además que cuando salió esta consola, ya había salido Super Mario Bros. 3. Y la que le estaba haciendo competencia era la... ¿cómo se llama? La PC Engine. La PC Engine. La TurboGrafx. Que en Japón fue todo un exitazo. Cosa que en Latinoamérica, en Estados Unidos, en América y en Europa no lo fue. Bueno, Sega Genesis, yo creo que no voy a ser el único que está de acuerdo que es la mejor consola de Sega de toda la historia. Tengo un catálogo simplemente impresionante. Era una consola que quería traer los juegos de arcade a tu casa. Y fue a medias, porque algunos juegos, algunas conversiones dejaban algo que desear, pero no estaban tan mal.
Y bueno, también tenían los add-ons como 32X y CKCD, que más o menos el CKCD ahí zafaba con algún que otro título. Pero bueno, Sega Genesis, Mega Drive, etc. Fue una consola simplemente brillante, con un catálogo excelente. Juegos más relevantes de esta consola, pues todos los Sonics, sinceramente, el 1, el 2, el 3, el Nucleus. Eh, también, bueno, si quieren el Pinball y el 3 de Blast, que a mí me gusta ese juego, pero bueno. La tecnología Street of Rage, el Aladdin, a ver cuál otro más. Juegos de peleas como Mortal Kombat, Street Fighter, Eternal Champions, juegazos como Soleil, Fantasy Star 4, no me sale el nombre de este RPG que es buenísimo, que es el Treasure. Like Stranger, algo sí creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Hablando de Treasure, Coastal Heroes, por supuesto, no me puedo olvidar. Alien Soldier, tenía Edward Jim 1 y 2, que para mí son las mejores versiones, las de Sega, son las versiones madre de esta consola. Un largo etcétera. Y bueno, Light Crusader, ahí está, no me salía el nombre, Light Crusader. Y bueno, hay que decir que esta consola, el mando que vino, pues la verdad dejaba algo que desear, porque era el de 3 botones y era un mando gigante. Luego se corrigió con un mando con 6 botones y más chico, más cómodo, porque para jugar juegos de pelea tenías que apretar Start para cambiar los botones. Y era muy lioso. En vez de dar patada, si tenías que dar patada y puñetazo, tenías que cambiarlos con Start. Y solo tenías el A, B y C nomás. Por suerte se modificó el mando y está mucho mejor. Pero bueno, la Sega Genesis, legendaria consola. Sega no ha parado de disfrutarla con con la Sega Mini o los Collections que saca más no poder. Ya que hiciera algo así con Saturn o Dreamcast. Pero bueno, siguen nomás enfocándose en Sega Genesis. Por algo será. Así que bueno. Y pasemos a los número 5. Que quedan 5 puestos más, señores. En el número 5 tenemos la PlayStation Portátil, señores. Esta consola que creo que salió en el año 2004. Y esta es, para mi gusto, la mejor portátil de toda la historia. Tenía un catálogo simplemente increíble. Podías meterle ROMs y emuladores desde NES hasta PlayStation 1. O sea, tenías un catálogo simplemente impresionante. Y bueno, juegos legendarios de esta consola. Y bueno, los God of War, Juegos Olímpicos, a ver, ¿cuál otro es? Soul Calibur, Silent Hill Origins, Silent Hill Chapter Memories, a ver, ¿cuál otra cosa más? ¿Cómo se llama? Duster, Clank, que eran spin-off de Drake and Duster y Ratchet and Clank, donde jugabas con el compañero del protagonista. La mejor versión de Street Fighter Alpha 3, que la tiene esta consola, que Capcom nunca la ha lanzado en otro lado. Los remakes de Mega Man X1 y el remake de Mega Man 1, que ya me hubiera gustado que sacaran más remakes de estos juegos. Que, otro dato curioso, estos juegos siguen siendo exclusivos para la PSP, no se ha relanzado, ni siquiera en los Collections están estos juegos, me parece. Así que, ojo. Tenemos una consola simplemente con un catálogo simplemente fantástico. Y por supuesto muchísimos JRPG que no los puedo mencionar todos porque no terminamos más, la verdad. Y los Grand Theft Autos, Liberty City Story, Vice City Story, que si bien fueron adaptados a PlayStation 2, salieron primero en PSP. Y tener estos juegos en una portátil, wow, este era un lujazo. Se nota que las compañías se enfocaron mucho en PSP. Y bueno, podría haber metido también Nintendo DS, pero me divertí un poco más con PSP, la verdad. Sinceramente fui más de esta consola. Así que nada. En el número 4 tenemos a la Nintendo Switch, señores. Voy a ser claro, esta consola yo no la tengo. Sin embargo, la he jugado. La he jugado en eventos, la he jugado en casa de mis primos, porque ellos la tienen. Y he jugado bastantes títulos de esta consola. Y bueno,
esta consola vino a salvar a Nintendo porque la Wii U había hundido todo. Literalmente Nintendo solo se estaba manteniendo por 3DS y por los juegos móviles, porque había llegado un trato para sacar juegos de sus franquicias como el Mario ROM en móviles, que fue un éxito, o el Animal Crossing. Pero la Nintendo Switch vino para cambiar todo. Y si bien fue la menos potente de la generación de Play 4 y Xbox One, lo cierto es que en catálogo, exclusivos, etcétera, pues la Switch se la bancó bastante. Y muchos juegos que no se creían que podían haber salido en esta consola, salieron. A ver, ¿qué juegos puedo mencionar de esta consola? Que simplemente es una de las mejores de toda la historia. Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Bayonetta 3, Metroid Prime 3, no, Metroid Prime 4. No, el 4 no salió todavía, ¿no? Ay, ya estoy confundido ahí. El que salió fue el remake del 2, me parece. Que, bueno, si bien ahí me gusta un poco más la versión hecha por el fan este argentino. Pero bueno, no estaba tan mal. A ver, ¿cuál otro juego más legendario de esta consola? Xenoblade Chronicles, que es 2. Este. Super Mario. Super Mario Kart 8 Deluxe. Que bueno, muchos juegos de Wii U fueron. Casi todos los juegos de Wii U fueron porteados a la Switch, por supuesto. Splatoon 2. Y bueno, no, muchos otros juegos más, la verdad. Animal Crossing, por supuesto. Pero bueno, sacando muchos temas de lado, Nintendo Switch, una consola simplemente increíble, porque juegos como, no sé, que nadie creía que esta cosa las podía mover, como Doom Eternal, ¿cómo se llama Nier Automata, y muchos otros juegos más. Yo creo que esta consola merecía un poco más de títulos, porque hay muchos juegos que no salieron en esta consola, que salieron en la generación de 360 y PlayStation 3, como, no sé, Grand Theft Auto 4, el 5, no sé, alguna versión de Street Fighter. No, porque acá lo único que sacaron fue la versión definitiva de Street Fighter 2, la verdad, pero en serio, no podían sacar Street Fighter 4 Definitive Edition, qué sé yo, o algún otro juego más. Devil May Cry 4 y DMC podrían haber estado perfectamente, en fin. La Switch, a pesar de todo, tiene un catálogo enorme, enorme. Tiene todas las compañías se enfocaron en ella. Y que hoy en día la Switch 2, pues bueno, ya está un poco tratando de ser la nueva consola de Nintendo. Y que esta está un poco quedándose atrás, básicamente. Pero también porque la Switch 2 es compatible con la Switch 1. Esta consola salió en el año 2017. Y bueno, muchos teníamos dudas sobre cómo era la consola, si la pantalla iba a durar, entre otras cosas. Pero bueno, muy buena consola. Posiblemente es la mejor de Nintendo. No, no solo en catálogo, sino en éxito, entre otras cosas. Pero bueno, pero para mi gusto hay una consola que supera a esta. Sí, será por nivel de nostalgia, lo que quieran. Pero aún así, Switch, consolón excelente. Pasemos al número 4. Y acá tenemos, señores, a mi parecer, la mejor consola de Nintendo de toda la historia. Super Nintendo, señores. Una consola simplemente increíble. La consola que representó con la Sega Genesis y la consola que dividió un bando entre cegueros y nintenderos. Yo era ceguero, pero no lo voy a negar. Super Nintendo fue una consola impresionante, con un catálogo simplemente sensacional, muchos, pero muchos exclusivos. Y bueno, ¿qué decir de esta consola? Salió en el año en 1990 o 91, me parece que salió. Y bueno, juegos rescatables de esta consola, pues, a ver, ¿con qué empiezo? Super Mario World, Donkey Kong Country 1, 2 y 3, Super Mario World 2, Yoshi Island, Chrono Trigger, Final Fantasy 6, Tortuga Ninja 4, Street Fighter Alpha 2, Mortal Kombat 2, Dios, Illusion of Time,
Zelda Link to the Past. Uff. Que esta consola es simplemente increíble, tuvo un catálogo impresionante, juegos de una calidad excelente y bueno, no por algo esta es mi consola de Nintendo favorita y aún así sigue teniendo un catálogo enorme, enorme pero enorme. Así que bueno, esta consola se queda en el puesto número 3 de mi lista. La verdad, una consola simplemente brutal, a más no poder. Y la mejor consola de Nintendo. Hasta el día de hoy, a pesar que la Switch sigue siendo una consola brillante, Super Nintendo es excelente. Ah, se me olvidó mencionar que también agregaría, me costó entre la Switch o la Wii, porque la Wii si bien es una consola que tiene muchos juegos casuales, no nos vamos a engañar, tenía sus pequeñas joyitas. Y por supuesto la retrocompatibilidad con GameCube y por supuesto poder meterle bastante emuladores. La Wii merecía haber estado en este top, pero bueno, me decanté con la Switch. Y bueno, Super Nintendo, no, acá no hay discusión. Para mí esta consola sigue estando en el top sin dudarlo. En el número 2 tenemos a la mítica PlayStation, la consola que para mi gusto fue el segundo salto a la gran generación. Esta consola, primero para mí fue la NES y el segundo gran salto fue esta consola. Pasamos de los juegos 2D al 3D con esta consola. Pasamos a juegos un poquito más infantiles a juegos más adultos con esta consola. El precio, la verdad, nada, fue algo increíble porque cuando Sega anunció la Saturn a ¿cuánto? $400, $399. Sony, ¿qué hizo? Le bajó el precio, le bajó $100 más, $299. Y además que la consola era mucho más fácil de programar, porque Saturn era muy lioso por culpa de los dos procesadores que tenía. PlayStation era muchísimo más fácil programar. Eso sí, muchos juegos 2D estaban mucho mejor en Saturn, porque ahí sí, en 2D sí se podían programar un poco bien. El problema venía con los juegos 3D, ahí es donde Saturn rascaba y que era bastante complicado programar. Solamente algunos podían saber bien lo que había que hacer con la consola. Con PlayStation no era el caso. Podías programar perfectamente. Eso sí, algunos juegos 2D, ya dije, en Saturn estaba un poquito mejor. Y además eran un poco más apegados al arcade. Pero bueno, aún así se disfrutaban los juegos en Play 1. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta gran consola? A mi parecer, esta fue una consola que creo que en su momento nadie daba nada. Porque estaban entre PlayStation, Sega Saturn y Nintendo 64. Y recordemos que también estaba Atari ahí con su Atari Jaguar, que esa consola se estrelló con unos supuestos 64 bits, puras tonterías, la verdad. Que parecía más una consola de 32 bits, pero muy limitada. Nunca se hubieran aprovechado bien esa consola. La presumían como una consola de 64 bits. Qué porquería de consola. Sinceramente, la Atari Jaguar, una basura. Solo pocos juegos se rescatan de esa consola. Y bueno, de PlayStation, ¿qué puedo rescatar, la verdad? Esta consola para mí es la sucesora de Super Nintendo, la verdad. Porque si se fija bien los puertos, el control y hasta el diseño, fue mucho, pero mucho toma de lo que fue la Super Nintendo. Y bueno, no es de sorprendente porque recordemos que esta consola nació por la rotura entre Sony y Nintendo. Que se estaba rumorando que la PlayStation iba a ser una DOM, donde ibas a poder jugar juegos en CD y juegos en cartucho, por el tema de lo que Sega hizo con el Sega CD, entre otras consolas. Pero bueno, PlayStation 1, del año 1994. Juegos más rescatables. A ver dónde empiezo. Alundra, Tomb Raider 2, por supuesto, la trilogía Resident Evil, Silent Hill, la trilogía Street Fighter Alpha, Rival School 1 y 2. El 1 nomás, solamente que sacó una otra versión. El 2 salió para Dreamcast. Marvel vs. Toda la saga Marvel vs. Capcom, desde Edmund Chill de Barton, que si bien esos juegos eran mucho mejor en Saturn, yo lo disfruté en Play 1, ¿qué le vamos a hacer? Mortal Kombat Trilogy, muchos RPG de calidad, Final Fantasy 7, 8, 9, Final Fantasy Tactics, Xenogears, Chrono Cross, Rhapsody Music Adventure, Rayman 1 y 2,
Y la trilogía Crash Bandicoot, Crash Team Racing, la trilogía Spyro, ay, Castlevania Symphony of the Night. Y ven que no puedo continuar, porque es que la lista es enorme. Esta consola es simplemente brillante y aún así, y aún al día de hoy, en pleno 2005, siguen viendo joyas que al día de hoy muy poca gente ha jugado y conocido. Porque recordemos que el mercado de PlayStation 1 tuvo muchos exclusivos tanto en Japón como en América y en Europa. Y no todos pudimos probar todos los juegos, la verdad. Así que bueno, esta consola al día de hoy sigue siendo recordada, se siguen descubriendo joyas que eran poco conocidas, entre otras cosas. Así que bueno. Ah, por cierto, mención de honor para Nintendo 64, que si bien es la consola de Nintendo que fue un paso atrás de lo que fue NES y Super Nintendo, es que Game Boy Advance Nintendo 64 sigue siendo una consola que a mí me encanta. No puedo negarme mi amor por la gran N64 desde que miraba los comerciales en Cartoon Network y por supuesto juegos como Zelda Ocarina of Time, Majora Mask, Banjo-Kazooie, Banjo-Toy, GoldenEye, Perfect Dark, Diddy Kong Racing, Mario Kart, Mario 64. No puedo negar muchos de los títulos legendarios que tuvo la Nintendo 64. Y podría haber estado perfectamente en el top. Pero lamentablemente Play 1 tenía la vara demasiado alta. Puesto número 2 en mi lista. Y en el número 1, señores, creo que esto no es sorpresa, la verdad, porque si vimos todo el top y vimos a Play 1, creo que todos ya saben cuál es el puesto número 1. PlayStation 2, señores. Y no hay mucha discusión, la verdad. La consola más vendida de toda la historia. La consola con el mejor catálogo. Podías jugar juegos tanto de NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy Color. No sé si gracias a los juegos, a los CDs piratas, bueno, también no me voy a olvidar el catálogo enorme que tenía, compatibilidad con Play 1 y ser el reproductor de DVD más barato. Solo había una consola que podía detener a Dreamcast, porque Play 1 ya se estaba quedando un poco atrás. Y esta era la PlayStation 2, señores. Esta consola fue una maravilla, es del 2000 y el catálogo de juegos que tenía era una gozada. En Play 1, por supuesto, se me olvidó mencionar Metal Gear Solid. Bueno, acá tuvimos Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3. Gran Turismo 4, que olvidé mencionar Gran Turismo 1 y 2 en Play 1. La saga God of War, Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Okami, Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 4, que si bien eran versiones inferiores a la de Dreamcast y la de PlayStation 4 y la de GameCube, seguían siendo unos muy buenos juegos. Killzone, por supuesto, los Grand Theft Autos, todos, el 3, el Vice City, San Andreas y los ports que salían de PSP, Vice City Story, Vice City Story, Mortal Kombat Shaolin Mons, vamos, todo lo que querías tener, todos los géneros, catálogos, etcétera, lo conseguías en una PlayStation. Y después la consola encima bajaba el precio y era una consola más accesible de encontrar. Sin duda, una PlayStation 2 fue una consola increíble, con un catálogo sensacional, con muchos juegos de una calidad simplemente de 10. Y bueno, no es de sorprenderse que para mí es la consola con el mayor catálogo de juegos que tengo yo, la verdad. Claro, obviamente, guiño guiño, la gran mayoría eran piratas. Tengo creo solamente unos 10 juegos originales. Pero bueno, la trilogía Jack and Duster se me olvidó mencionar, Ratchet and Clank, Sly Cooper, y bueno, un largo etcétera, la verdad. PlayStation 2, por muchas razones y por catálogo y géneros, entre otras cosas, es para mí la mejor consola de toda la historia. Y lo va a seguir siendo por muchos años más. La Switch sí, estás cerca de las ganancias de lo que fue PlayStation 2. Pero bueno,
No puedo decir mucho más de esta consola, simplemente una genialidad. No, tenía de competencia. Y eso que era la más inferior, después de Dreamcast, obviamente. Que bueno, que era más inferior que Xbox y GameCube, pero aún así PlayStation 2 subo como canales a estas dos consolas, la verdad. Así que bueno. Otros juegos, por supuesto, mencionar Silent Hill 2 y 3, por supuesto. Dos de los mejores survival horror de toda la historia, Ruler Rose y muchos otros más. Así que nada, puesto número 1 en mi lista. Y bueno, señores, este ha sido el top de las 10 mejores consolas según yo. Espero que les haya gustado. Y bueno, quiero que me digan en los comentarios cuál es su top y cuál es su juego favorito de cada consola. Porque la verdad es algo muy personal que me gustaría saber de ustedes. Y nada, que si les gustó el video, que le den like y nada. Nada, ya veré qué otros videos subo y bueno, nada más que decir. Así que nada, un saludo a todos y gracias por ver el video.